Señor Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social, señala: junto con saludarlo muy atentamente, tengo a bien presentar a usted mis excusas, debido a que lamentablemente no podré asistir a la sesión que tiene por objeto referirnos a las indicaciones que formularía el Ejecutivo a las mociones sobre discapacidad y empleo, mociones refundidas, citada para el día miércoles 9 de marzo de 2016. En efecto, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo en un proyecto de ley que aborde las materias de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad, que será presentado dentro del presente mes. Informo además a usted que la subsecretaria de Evaluación Social, doña Heidi Berner, asistirá a la sesión para concluir de manera acabada el análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad, cuya segunda versión ha sido desarrollada en virtud del mandato emanado de nuestro programa de gobierno y que actualiza la información que databa de 10 años atrás. Como siempre, quedo a vuestra disposición para futuras sesiones y para los temas que la Comisión determine abordar. Señor Marcos Barraza, ministro. Muchas gracias. Cerrada la cuenta. No, pero antes, adelante. No, ahora el tema oscuro. Adelante, por favor, su secretaria. Adelante, sí. ¿Ah? De evaluación social. Seca. Evaluación social. Es que tiene dos subsecretarías, de servicio social y de evaluación social. Son dos subsecretarías. Sí, pues, cambió completo. Sí, como que no. Sí, él reemplaza, el jefe, su jefe de acá reemplaza a Regada. Por ahora. Ya, pues, oye, hazte un reemplazo a Regada, para que vamos a tener quórum para que me acepte la renuncia. Tú eres su jefe, ¿no? ¿La vale el tiro, presidente? No, por la próxima semana. Fijamos fecha, ya. Ya. Antes de poder comenzar con la orden del día, someto a el pronunciamiento de la comisión la renuncia que he presentado al cargo de presidente de esta comisión. La negativa, presidente. ¿Se acepta la renuncia? No, pero ¿cómo no va a ser? Va a ser el diputado Alvarado. Si es que lo elegí una próxima sesión. Que... Entonces, se acepta la renuncia del presidente y vamos a la próxima sesión ordinaria. Se va a iniciar con la elección del nuevo presidente para que la Secretaría pueda, ¿no es cierto?, establecerlo así en la citación. Diputado Paulsen. Diputado Paulsen, ofrezco la palabra. Alcancé justo a escuchar la última parte de la cuenta y por lo que logramos o logré entender es que no se presentarán indicaciones a los proyectos refundidos nuestros sobre inclusión laboral y habrá un proyecto nuevo del Ejecutivo. Eso es lo que nos ha señalado efectivamente el ministro. Ya nosotros le hemos pedido que fuese una indicación sustitutiva. De lo contrario, lo que tenemos que hacer es pedir que se refundan, que sean boletines refundidos, ¿ya? Y obviamente que ahí el Ejecutivo, espero, comprometa, ¿no es cierto?, como me lo dijo el ministro, el asentimiento para poder refundirlo. Recordemos que para poder autorizar que se refundan los boletines ahora tienen que tener el asentimiento de los autores, y yo creo que los autores de las mociones no van a tener ningún problema, pero el ministro nos ha dicho que ellos quieren y están disponibles para que sean boletines refundidos con los nuestros. No, el ministro se comprometió que sí o sí en el mes de marzo va a ingresar el proyecto, ¿ya? No, todavía. Ya. ¿Ah? Regada. Por regada. Ya, tú por regada. Bueno, tenemos dos puntos en la tabla, ¿ya? Yo quisiera alterar, si con el respeto de la subsecretaria, alterar la tabla, porque está el diputado Flores, que planteó un tema puntual, urgente, pero que es bien puntual, ¿ya? Y nosotros quisiéramos tener el resto de la sesión para poder desarrollar más latamente el tema propio, digamos, de la Encuesta Nacional de Discapacidad. Nos acompaña la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, el director del Senado, Daniel Concha, que nos van a exponer, además, ¿no es cierto?, su equipo asesor. Y habíamos invitado también, a petición del diputado Flores, al superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes, y al director del IPS. El director del IPS se excusó y viene en su reemplazo el subdirector, don Juan José Cárcamo, subdirector, y la señora María Eugenia
Esbarbaro, de la División de Beneficios, y viene el Superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes, acompañado del Intendente de Beneficios Sociales, la señora Romy Smith. ¿Dónde está Romy? Tuve la suerte de trabajar con ella. Y el jefe de Departamento de Regímenes de Bienestar Social, don Cristian Llanos. No, eso son mis atribuciones, yo no voy a correr el riesgo, diputado Paulsen. Entonces, si le parece, subsecretario, para poder, porque el diputado Flores estaba muy interesado en eso y quisiéramos tratarlo como primer punto, que un punto más bien de fácil despacho, ¿no es cierto? Y después destinar el resto de la sesión para terminar con el tema de la encuesta de discapacidad, que eso ya es para más largo, ¿ya? ¿No tiene para qué? No, ahí sí, ahí nomás. Sí, pues, por favor. Sí. Sí. Vamos a partir entonces dándole la al superintendente de Seguridad Social, de Servicios Sociales, aquí está mal puesto la minuta, don Claudio Reyes, y también a la señora Romy Smith, y luego también, ¿no es cierto?, a don Juan José Cárcamo, subdirector del IPS. Quiero señalar que el director se excusó, no solo por escrito, sino que además me llamó por teléfono diciendo que no iba a poder venir, pero que de todas maneras iba a venir el subdirector. Señor superintendente, le ofrezco la palabra. Micrófono, por favor. Ay, espera, perdón. Yo me quiero excusar también porque estamos votando el proyecto de ley de penalización del embarazo. Estamos en sesión especial de la Comisión de Constitución hasta ahora. Así es que creo que partir a votar ahí me va a reemplazar el diputado Silva en la presidencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quisiera en primer término explicar el marco normativo que en el caso de la Superintendencia de Seguridad nos rige respecto al tema de cierre de agencias de una caja de compensación, porque como ustedes sabrán, las cajas de compensación tienen una ley específica que las regula y hay una presentación que se las vamos a dejar tanto en papel como en presentación digital. Lo primero que hay que mencionar es que las cajas de compensación no tienen una libertad absoluta para decidir ni la apertura ni el cierre de sus sucursales. Podemos pasar así, pero a la lámina siguiente, por favor. Sino que el artículo 5 de la ley 18833 señala claramente que las cajas de compensación podrán instalar agencias, pero cuando se trate de la supresión de ellas, deberá ser expresamente autorizada por esta superintendencia. Al mismo tiempo, hay que mencionar que las cajas, en tanto entidades de seguridad social, y ese es un elemento importante, pueden también, a raíz de lo que esta misma ley les permite, están facultadas para prestar servicios mediante convenios a entidades que presten y administren prestaciones de seguridad social, dentro de las cuales hace expresa mención del Instituto de Previsión Social, que nos acompaña el subdirector hoy día aquí, el IPS, y a cuyo efecto, en particular los CERO, ha estado efectuando el pago de pensiones del Instituto de Previsión Social. El relato de los hechos es que a partir del mes de abril de 2011, mediante licitación, la Caja Los Ceros ha estado administrando y pagando por cuenta del Instituto de Previsión Social en forma presencial, porque hay otras pensiones que se pagan, algunas por transferencia electrónica, al exterior incluso, pensiones y otros beneficios en oficinas de la Caja, ya sean algunas destinadas exclusivamente a pagar pensiones o en algunas de sus oficinas que se denominan mixtas, que pagan no solamente las pensiones, sino también otras prestaciones de la seguridad social, por ejemplo, el pago de licencias médicas que hacen las cajas de compensación. El año 2015 se hizo una licitación pública para renovar el contrato de pago de pensiones para el periodo 2016-2021 por parte del IPS. Sin embargo, y el director lo podrá, aquí subrogante presente, lo podrá explicar mejor, entiendo que por razones de precio esa licitación se declaró desierta. Y por lo tanto se inició un proceso de contratación directa que está en proceso, no está cerrado, con la Caja Los Héroes, que tenía la red de sucursales, ¿no es cierto?, y también con el Banco Estado para ir distribuyendo el pago presencial de pensiones por el periodo que se iniciaría el 1 de mayo próximo hasta el 30 de abril 2018.
Dado la legislación, la Caja está obligada a presentarnos una solicitud al respecto. El día 28 de enero la Caja tomó el acuerdo en su directorio y efectuó una consulta el día 15 de febrero del 2016 a la superintendencia. No obstante, dado que los antecedentes que ahí venían nos parecieron insuficientes, la Superintendencia de Seguridad Social suspendió dicho acuerdo mediante oficio 10.259. Por lo tanto, esa solicitud de aprobación de cierre de 67 sucursales quedó detenida hasta que la Caja proveyera información que nosotros considerásemos suficiente. El día 1 de marzo la Caja envió otro oficio indicando algunos antecedentes y dando información complementaria. No obstante, la superintendencia volvió a estimar que dicha información aún era insuficiente y por lo tanto hasta este momento se mantiene la suspensión respecto de ese acuerdo y hemos solicitado nuevos antecedentes para poder decidir respecto al acuerdo que está pidiendo la Caja que sea autorizado. Ahora, en nuestra evaluación y qué es lo que estamos considerando para poder efectuar eventualmente esta autorización, es que nosotros consideramos no solamente el tema de los pensionados, sino también de lo que llamamos los afiliados. Pueden haber trabajadores que no están pensionados, que están afiliados a través de su empresa a la Caja de Compensación y en esas sucursales reciben beneficios sociales, como digo, pago de licencias médicas y otros beneficios, y por lo tanto tenemos que considerar la situación de ambos, trabajadores o afiliados y pensionados, y algunos pensionados pueden ser afiliados y otros pensionados en el que se paguen pensiones del IPS pueden no estar afiliados. Pero nosotros hacemos extensiva esa preocupación de la calidad del servicio por cuanto la Caja está pagando pensiones del IPS en la medida que es una entidad de la Seguridad Social autorizada por la ley para hacerlo. Por lo tanto, esa condición y las condiciones de atención son elementos que nosotros evaluamos. Evaluamos el impacto cuantitativo y cualitativo sobre el bienestar, como digo, de todos los afiliados, de la alternativa de existencia de sucursales móviles, cómo se mantiene el beneficio de los afiliados, los beneficios de seguridad social, que pueden ser de diversas formas, y particularmente, como decimos, en este caso nosotros vamos a tener en consideración el eventual cierre de una sucursal, el que esté condicionado a la existencia de una alternativa para el pago de pensiones en la misma comunidad. Nos importa también el impacto sobre los trabajadores de la Caja. En este caso estamos hablando de orden de 150 trabajadores. Y también nos importa algo que la ley nos obliga, que es el impacto económico sobre el Fondo Social de las Cajas de Compensación. Cautelar el Fondo Social, que eventualmente se podrían considerar como el patrimonio de las cajas, es una condición necesaria porque eventualmente también si se dan las demás condiciones de que los afiliados y los pensionados están siendo atendidos debidamente, puede de todas maneras cerrarse una caja si es que hay otras instituciones que siguen prestando los servicios que se han contratado. Entonces, en resumen, nosotros no tenemos el detalle específico de la situación de cada una de las oficinas que se están cerrando. Sabemos que son 67, sabemos que son 20.783 afiliados que van a verse afectados, tenemos una distribución por región, sabemos que estos afiliados están en 30 sucursales, pero hay 37 sucursales que no tienen afiliados y solo pagan a pensionados. Y esta información la debe proveer Caja Los Ceros y en tanto no sea provista, el cierre de estas sucursales está suspendido y no es un hecho dado, que se haya materializado. Nosotros, como digo, vamos a tener nuestros criterios procurando no afectar a la comunidad vinculada a estas sucursales. Es lo que puedo decir, presidente. Muchas gracias. Nos ofrece la palabra al diputado Flores. Gracias, presidente. Bueno, agradezco la información que nos entrega don Claudio, superintendente, porque existe preocupación extrema no solamente en la región de Los Ríos, sí, no solamente en la comuna de Lanco, en la comuna de Corral.
está comenzando a existir más que preocupación. Yo diría que, en primer lugar, es una molestia gigantesca por parte de los adultos mayores, que dicho sea de paso, yo siendo un parlamentario de gobierno, de un partido de gobierno, entendiendo de que por distintas razones y dificultades económicas internacionales y también nacionales no se ha podido cumplir un compromiso de campaña al mejoramiento de las pensiones, por ningún motivo estamos disponibles para rebajar beneficios que malamente hoy día se entregan. Hemos sido varios parlamentarios críticos, y esto tiene que ver con distintas regiones, de las condiciones en que nuestros adultos mayores hoy día reciben sus pagos de pensiones a través de la Caja de los Seres. Para alguien que se salga de Santiago y avance un poco más al norte, donde hay sol duro, pero peor todavía cuando se avanza de Temuco al sur, donde tenemos lluvia, tenemos viento, tenemos frío, es indigno ver a los adultos mayores haciendo fila por 3 o 4 horas para llegar a una oficina que no tiene un espacio para acogerlo, por lo tanto la fila se hace en la calle, de pie, sin un servicio higiénico. Estamos hablando de adultos mayores, gente que no soporta estar de pie como un cabro de 15. Estamos hablando de gente que necesita ir al baño con mayor frecuencia que una persona que está en unas condiciones corporales distintas. Estamos hablando de que no hay ningún tipo de seguridad que se les provea fuera del local, y muchos de ellos son asaltados a un par de metros saliendo de la sucursal. O sea, eso es el pago del Estado de Chile a gente que hoy día está en el ocaso, empobrecido. También sabemos que el momento mismo que una persona jubila, se empobrece. También sabemos que nuestra capacidad de atención de salud hoy día no solamente no es de las mejores, sino que dista mucho de lo que significa una atención que un adulto mayor necesita. El censo del 2012 fue un chiste, no sabemos cuántos adultos mayores son, por lo tanto la provisión presupuestaria de medicamentos en los hospitales no tiene nada que ver con las necesidades de los mayores. Entonces, lo que hemos venido reclamando, que en las condiciones actuales ya es denigrante el pago de una pensión miserable a un adulto mayor que no va a esperar, como me dijo un funcionario del Banco de Estado, no se preocupe, porque si lo atendemos en una sucursal del Banco de Estado, el adulto mayor puede ir cualquier día, por lo tanto se va a evitar la cola. El adulto mayor espera una semana antes, de rodilla, que llegue el día del pago para agarrar ese cheque y terminar de pagar sus deudas, o empezar a pagar sus deudas. Por lo tanto, claramente llega en ese primer día. Bueno, la noticia que tenemos, y qué bueno que está la subsecretaria también del Mideso y nuestro director del IPS, la noticia es muy compleja, porque lo que usted presenta aquí para mí es claro y lo entiendo a la primera, pero expliquémoselo a los adultos mayores que han ido a la caja y la caja le dice, mire, ¿sabe qué más? La relación entre nuestra oferta al Estado y el presupuesto es 1:3. Por lo tanto, ante 1:3 yo no estoy disponible para perder y voy a cerrar 67 cajas. Se le dijo a los 963 adultos mayores de Malalhue que a partir de mayo se tienen que ir a cobrar a Panguipulli. O sea, hay que ver cómo baja una persona mayor, un viejo pobre con un bastón de palo, y ahora le vamos a decir que tiene que subirse una micro para recorrer 50 kilómetros para ir a cobrar un par de lucas a Panguipulli. Le vamos a decir a la gente de la Isla del Rey que tienen una lancha al día, que tienen que viajar a Valdivia, porque en Corral no hay sede del Banco de Estado, pese a que hace ya 2 años aprobamos un proyecto de acuerdo para que no instale algo más que un cajero automático que falla día por medio, que no tiene plata, comunas completas con un cajero. Entonces, lo que le estamos diciendo a los adultos mayores hoy día es que de verdad que le importan re poco a Chile. Yo me alegro mucho, superintendente, que usted esté a lo menos con la decisión tomada de congelar, pero me alegraría mucho más si el gobierno se pone los pantalones o pone más lucas en esto y de verdad hacemos una atención no solamente como la que tenemos, sino que mejor que la que tenemos. ¿Qué cuesta, subsecretario, superintendente, arrendar un gimnasio en cualquier lugar de Chile? Un gimnasio por lo menos tan bajo techo, por lo menos hay baños, por lo menos tienen un asiento, los adultos mayores, los tienen en la calle. O sea, están pidiendo perdón para ir a cobrar lo que Chile les debe, y es su plata. Entonces yo, de verdad, superintendente, no vamos a ceder ni un milímetro en esto. Se están sumando una cantidad importante de diputados de todas las regiones, y aquí puede haber un incendio importante si no se espera a estos señores que tienen que reevaluar su presupuesto, sino que se les advierte desde ya que esto no va a pasar. Y no va a pasar, porque este incendio aquí va a ser gigantesco. Ya no es de la región de Los Ríos, ni de la comuna de Lanco, ni de Valdivia. Estamos disponibles para todo si el gobierno efectivamente no hace que los adultos mayores reciban su pensión en mejores condiciones.
Yo espero que el IPS tenga también una posición súper firme en este sentido y no aceptemos que ninguna caja ni nadie le quite beneficios a los escasos que tienen los adultos mayores. Gracias, presidente. Gracias, diputado Flores. Diputado Jorge Zavala. Bueno, gracias, presidente, para saludar a nuestras visitas, autoridades, subsecretarias, directores. Bueno, yo me hago eco del tema que ha mencionado el diputado Iván Flores. También hay una alarma muy importante en la zona que yo represento, la comuna de Trehuaco, la comuna de Ningüe, donde nació Arturo Prat, que son comunas de menos de 8.000 habitantes, que también se les avisó de que van a tener que ir a pagarse a una ciudad vecina, en el caso de Trehuaco a Coelemu, en el caso de Ningüe a Quirihue, y esto ha generado una alarma muy importante, sobre todo en la población de adultos mayores. Además de lo que ha mencionado con mucha elocuencia el diputado Iván Flores, de que esto significa una complejidad mayor para personas adultas de 70, 75, 80 años de trasladarse. Es cierto que algunos tienen mandato a sus hijos, hijas, para ir a cobrar, pero muchos de ellos van personalmente porque además se generan los días de pago en las comunas pequeñas, que son verdaderos mall callejeros artesanales, pero que permite el desarrollo de una economía doméstica en las comunas más pequeñas, donde hay pymes, mipymes que viven de esto, y al trasladar el día de pago a las comunas más grandes, ese comercio prácticamente desaparece y se beneficia a las ciudades más grandes. Por lo tanto, creo que aquí esto no puede pasar. El Estado tiene un rol social, debe gastarse lo que hay que gastar en esto, no aplicar una reingeniería economicista estilo Chicago Boy, que la verdad es que causa un daño a las personas, y nosotros estamos disponibles en la ley de presupuesto para colocar los recursos que sean necesarios para mantener esta situación y no hacer nada que no signifique mejorar las condiciones actuales en que se le paga a los adultos mayores. Gracias, diputado Zavala. En todo caso, los Chicago Boys dirían que la rentabilidad social es muy alta de llevar las cajas a muchos lados. Antes de ofrecerle la palabra, incorporar dos preguntas. Una, si le pudiera hacer llegar a la comisión, el superintendente, los antecedentes de la licitación que se declaró desierta. Junto con eso, los antecedentes y valores que se utilizaron para la negociación de la contratación directa que está en proceso. Nos gustaría poder tener esa información. Sé que la podemos sacar de Chile Compra, pero si nos pueden hacer llegar o informar en detalle para poder entender el alcance de por qué se declara desierta y cuáles son los términos que llevan al nuevo contrato. Y en segundo lugar, si el superintendente puede especificar dos cosas: que dentro del contrato con la caja de compensación, qué facultades o qué rango de acción está en términos de cierre o apertura de locales, para entenderlo para el contrato y entender cómo si es que se permitía el cierre de locales o no, cómo se está recogiendo en el anterior. O sea, mi pregunta es concreta en eso: si hay una infracción del contrato que se ha suscrito con la caja de compensación. Y si nos puede, un poco al tenor de lo que ha planteado el diputado Flores, explicitar cómo se va a resolver concretamente, porque acá no ha explicitado una visión, pero cómo se va a hacer para que se puedan otorgar efectivamente los beneficios antes de la fecha de vencimiento de las informaciones de cierre local. Tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Bueno, yo quería mencionarle al diputado Flores que conozco bastante la situación. Me tocó vivir una anterior licitación donde tuvimos una dificultad relativamente parecida cuando en algún momento se lo ganó Banco Estado, una licitación anterior, y también estos temas estuvieron presentes con algunos criterios de ahorro, donde se eliminaban baños, donde se eliminaban algunos servicios, y por cierto que la realidad de las personas mayores es muy distinta a la de cualquier persona, ¿no? Conozco también la zona. Conozco que le afectaría mucho a los habitantes de Futrón no tener que bajar a Payaco, ¿no es cierto? Aunque sean 53 kilómetros, son 53 kilómetros muy duros en el invierno, ¿no? Así que quiero manifestar la decisión absoluta de nuestra parte de no autorizar el cierre de sucursales en tanto las condiciones de calidad de atención de afiliados y no afiliados, pensionados, estén garantizadas, ¿no? Respecto a lo que nos pide el presidente de la comisión, debo pasarle la responsabilidad respecto del contrato
y las condiciones del contrato al director subrogante del IPS aquí, por quienes son directamente quienes suscriben y han estado negociando este tema. Nosotros como superintendencia nos corresponde autorizar, en este caso, la apertura o cierre de sucursales. Entendemos que este contrato no está cerrado, está todavía en fase, llamémosla, de negociación. Y una de las cosas a negociar es lo que la Caja de los Héroes está planteando de cerrar estas 67 sucursales, lo cual no está cerrado. Así que, con su permiso, le traspaso al menos ese punto. Le ofrecemos la palabra al... Sí, perdón, y para cerrar el segundo, el criterio que vamos a tener para autorizar tiene que ver con que tanto afiliados y pensionados no se vean afectados en la calidad que tienen actualmente en la prestación del contrato. Y eso implica básicamente que no tengan que movilizarse de ciudad a otra ciudad, que sus prestaciones sigan siendo otorgadas y, por otro lado, que no hay un efecto en la comunidad. Por lo tanto, nosotros sabemos que 80 millones en Mafil es un efecto muy importante, no irse a pagar a otro lado. Y lo otro que quiero mencionar es que, dada la información que se me entrega, nosotros la tenemos que solicitar a la Caja de los Héroes, en tanto fiscalizado, puede estar ocurriendo de que se haya cometido alguna irregularidad y por lo tanto sujeto a un proceso sancionatorio. Si se ha dado aviso de cierre o de término de contrato de arriendo de locales, o se le ha informado a los trabajadores de la Caja que sus contratos pueden estar rescindidos o van a ser trasladados en circunstancias que aquello no ha sido autorizado, esa situación, a mi juicio, amerita un proceso de fiscalización que puede culminar en sanciones, llámese multa, a la Caja. Gracias, superintendente. Le vamos a ofrecer la palabra al subdirector del IPS, Juan José Cárcamo, incorporarle una breve pregunta. ¿La situación hoy día estamos sin contrato o estamos negociando el contrato mientras tenemos vigente aquel original que está por vencer? Eso se puede aclarar. Gracias, presidente. Bueno, parto contestando la última consulta. Nosotros estamos con un contrato vigente. O sea, el contrato termina el último día hábil del mes de abril. Por tanto, tenemos que dar solución a partir del 1 de mayo o del 2 de mayo, que es un día hábil. Como lo señalaba muy bien el superintendente, una de las labores principales que realiza el Instituto de Previsión Social es pagar alrededor de 2.330.000 pensiones todos los meses. Llámese beneficios que corresponden a personas que fueron afiliadas a alguna caja de previsión, a personas que tienen beneficio de alguna ley especial reparatoria, a personas que tienen algún beneficio del pilar solidario y también aquellos beneficios que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Subsidio único familiar y el Chile Solidario, que también se pagan a través de estos mecanismos. También he sabido que nuestra institución desde hace muchos años externalizó este proceso pago. Antiguamente se hacía a través del Banco Estado y muchos años atrás se hacía en forma directa por la propia institución cuando correspondía a alguna caja de previsión. El Seguro Social durante muchos años pagaba directamente los beneficios en cada una de las ciudades del país. Bueno, esto después se cambió y la metodología que se usó en aquella época fue bastante innovadora para la época, dado que el instituto maneja un presupuesto muy alto. Estamos hablando casi un tercio del presupuesto de la nación por el tema justamente de las pensiones. Y se negoció y se licitó la administración de las cuentas corrientes. Y a cambio de esa administración de cuentas corrientes se le pidió a los bancos oferentes que entreguen beneficios especiales para los adultos mayores como lugares exclusivos de pago de pensiones con horarios extendidos de 9 a 6 de la tarde, con baños para personas con discapacidad, con salas de reuniones, con atención de paramédicos y un conjunto de prestaciones que se instalaron por ahí por el año 92-93. En ese momento el costo era muy mínimo para el Estado, dado que esto estaba a cambio de la administración de una cuenta corriente que se le inyectaban recursos 2 veces al año. Y por tanto se acumulaba un pozo de dinero bastante relevante que financiaba a través de saldos promedio este servicio. Avanzado el tiempo, se cambió la metodología de inyección de recursos a la institución y hoy día se hace prácticamente en forma diaria o semanal, por tanto ya no existe esa ventaja, digamos,
o esa herramienta de negociación, y a partir de hace varios años atrás se paga derechamente un valor por cada una de estas prestaciones. En la licitación actual nosotros estamos pagando 1.310 pesos por el pago presencial y estamos pagando 2.175 pesos por el pago móvil, que se refería el diputado Flores, que son los pagos que se hacen en rurales. Para que dimensionen el universo, de estos 2.300.000 pagos, hay 300.000 que se hacen en forma directa a través de transferencias bancarias, es decir, personas que tienen cuenta corriente o que tienen cuenta de ahorro o que tienen cuenta RUT, que mayoritariamente esa es la modalidad. Es decir, el 19,2% de la totalidad del pago se hace vía transferencia. Y ahí tenemos un déficit como país, porque hay muchos otros países que están bastante más bancarizados. Nosotros ahí todavía estamos avanzando, tenemos una migración en forma natural de alrededor de 5.000 pagos mensuales que se van cambiando esta modalidad, que dicho sea de paso es mucho más económica, estamos hablando de 500 pesos aproximadamente, contra 1.310 pesos que es el presencial. 5.000, es una migración en forma natural. Luego tenemos 9.000 pagos en el extranjero, de chilenos que viven fuera del país y que necesitan el pago de su beneficio. Como decía el diputado Flores, tenemos 170.000 que corresponden a los pagos móviles o pagos rurales, y que se pagan en 213 localidades a lo largo del país. Y la masa mayor, el volumen de 1.850.000 pagos es lo que se hace a través del presencial, que actualmente lo presta la Caja Los Héroes, al valor que acabo de señalar, y lo hace a través de una red de 212 sucursales a lo largo del país, más un convenio que tiene con el Banco del Estado para atender los beneficiarios de Isla Pascua, es decir, una red de 213 sucursales y lugares de pago. Quiero señalar también que en los pagos presenciales la mayor parte se realiza en Los Héroes y solo un porcentaje cercano al menos del 10% se pagan en la red móvil, y que efectivamente esa red móvil tiene precariedad en términos de calidad, pero la red presencial es una red de alta calidad. Nosotros aplicamos encuestas de satisfacción y que superan el 95% de satisfacción, porque hay un horario extendido de 9 a 6 de la tarde, hay baños, hay una serie de comodidades que en general es bastante buena. Es de nuestro interés, así como lo señala el superintendente, mantener la calidad de las prestaciones. Pero como estamos obligados a licitar, nosotros hicimos una licitación el año pasado. Y nos encontramos con la sorpresa, primero, manteniendo prácticamente lo mismo que teníamos. Y nos encontramos primero que hubieron muy pocos oferentes. Es decir, el presencial, que lleva casi el 90% de los pagos, se presentó solamente Los Héroes nuevamente. No hubo ningún otro organismo. Lo voy a interrumpir, ¿Sí? subdirector, porque nos están llamando a votar a la sala. Ya. Vamos a suspender por unos momentos, vamos a suspender por 15 minutos y vamos a regresar. Abrimos la sesión. Le ofrecemos la palabra nuevamente al subdirector del IPS, Juan José Cárcamo, para que pueda continuar con su exposición. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, le estaba contando respecto de la última licitación que se hizo el año pasado, en lo que corresponde al pago presencial, que corresponde a 1.800.000 pensiones. El único oferente fue la misma Caja Los Héroes, no hubo otro oferente, y presentó una oferta por un valor de 2.057 pesos, es decir, 56,9% superior a lo que ya tenía, por un servicio en idénticas condiciones, o sea, el mismo número de sucursales, la misma situación. 2000. Si puede hablar un poquito más fuerte porque no lo escucho muy Perfecto, bien. ya. Gracias. Que el precio presentado en el presencial fue de 2.057 pesos, un 56,9% superior al valor vigente. Y en el precio respecto del pago móvil, presentó una oferta por 4.116 pesos, que equivale a un 89,2% superior a lo que ya tenía. Entonces esto
en términos promedio significa encarecer el mismo servicio en un 60%, que estaba muy lejos del presupuesto asignado para el instituto para estos fines. Nosotros habíamos previsto en el exploratorio un crecimiento de un 12, un 15% para seguir con esta prestación, pero indudablemente un 60% era imposible poder financiar y eso nos obligó a declarar desierto. Ahora, la verdad que nosotros hemos hecho algunos análisis y no encontramos cuál podría ser las variables que hagan crecer en esta magnitud una prestación que en definitiva ya se está dando y que no hay una variación en términos tecnológicos o de alguna complejidad mayor que nosotros hubiésemos exigido en las bases nuevas. Pero en fin, eso fue lo que finalmente resultó. En el pago también, respecto del pago de transferencias bancarias que lo realizaba el BBVA, también creció fuertemente y también la tuvimos que declarar desierta. Y ahora lo que tenemos es los pagos de transferencia bancaria. Hicimos un trato directo con el Banco Estado por un año, eso ya está operando con tal del 1 de enero, eso ya está con toma de razón de Contraloría, y estamos en la negociación para hacer un mix en el sentido de mantener alrededor del 80% de los pagos presenciales con los héroes, pero obviamente a una tarifa rebajada. La tarifa que estamos llegando ahora es de 1.397 pesos, ¿ah? O sea, un poco superior a 80 pesos a lo que hoy día hay, o sea, eso ya está bastante más razonable. Y 1.409 pesos, perdón, con los héroes, y estamos alrededor de 200.000 pagos transfiriendo al Banco Estado por un valor de 1.299 pesos, que es incluso por debajo de lo que hoy día pagamos. ¿Por qué incorporar al Banco Estado? Por un tema estratégico, porque nosotros ya el año 2015 estuvimos un paro de la empresa de transporte de valores y estuvimos a 24 horas de quedarnos sin pago en todo Chile, porque la Caja de Compensación de los Héroes no tenía los respaldos suficientes para, ni las bóvedas tenían capacidad para incorporar dinero para más de 1 o 2 días. Y ahí lo que hicimos nosotros es transferir todos los pagos de todos los pensionados por 7 días al Banco Estado, a toda la red de 452 sucursales Banco Estado y Servistado. Por 7 días pagaron los beneficios y pudimos superar la situación hasta que se normalizó el tema de la ETB. Entonces, estratégicamente, para nosotros era muy conveniente incorporar también al Banco Estado, y lo que se ha estado haciendo es que en aquellas sucursales donde están los héroes, pero está el Banco Estado, se transfieren los pagos de los héroes al Banco Estado, de manera sin desplazamiento, sí, sin desplazamiento. Eso es lo que se está haciendo. Y lo otro que se está estudiando es una racionalización de los pagos móviles, porque hay una tasa en algunos puntos de pago, una tasa de rezago muy alta. Es decir, en algunos lugares, por ejemplo, hay por 10 pagos asignados y en la práctica se cobran 2 personas. Los otros 8 ya migraron a otras localidades cercanas por razones comerciales, por una serie de situaciones, y eso se está aprovechando a hacer un racionamiento de manera de abaratar los costos y tener menos puntos rurales que son muy elevados el valor, porque en eso nosotros estamos logrando un precio de 3.321 pesos respecto de los 2.175, que igual es un incremento importante. ¿Por qué? Porque ahí la Caja de los Héroes subcontrata esto a la empresa de transporte de valores, preferentemente Brinc y Prosegur, que son los organismos que realizan este tipo de servicios, y por ley no hay otra institución que pueda transportar valores y pagar este tipo de beneficios. Entonces, de alguna manera estamos un poco atrapados y hay pocos proveedores para un servicio de esta naturaleza, y como se ve, los precios se van subiendo en forma importante. Por ello, estamos aprovechando este espacio para tratar de hacer algunos cambios que hagan viable este pago en el tiempo, porque todo indica que si no hacemos algunos cambios, lo más probable es que la nueva licitación que tenemos que ahora presentar las bases, igual va a tener un precio muy alto. Entonces queremos ir bancarizando a las personas, porque hay muchas personas que, sobre todo en los sectores urbanos, no tienen ninguna dificultad de poder tener una cuenta RUT, o hay alrededor del 30% de estos beneficiarios que ya tienen cuenta RUT y que tienen varios movimientos en los últimos 6 meses.
esas personas son absolutamente bancarizables, o sea, no hay razón para que vayan a un presencial que cuesta 3 veces más o 2 veces más de lo que vale un pago de transferencia bancaria. En lo que respecta, diputado, a la región de Los Ríos, los cambios que se van a hacer son muy menores. O sea, efectivamente, en algún momento el equipo regional había propuesto la posibilidad, por ejemplo, de Mafil, Mewin y otros. Eso ya está descartado. O sea, eso se va a mantener tal cual hoy día se está realizando. No va a haber variación, a menos que a futuro pudiera, por ejemplo, el Banco Estado abrir una sucursal en Mafil, qué sé yo, se podría pensar en innovar, pero obviamente que nos parece que no correspondería hacer viajar a más de 1.200 personas, que son los que se pagan ahí en Mafil, a San José de la Mariquina o a otra comuna, porque obviamente eso encarece y es muy complejo, sobre todo para el segmento de adultos mayores, pensando que más del 50% de estos beneficiarios son adultos mayores, son pensionados. Entonces, en ese sentido, transmitir tranquilidad de que nosotros estamos obviamente gestionando esto. Tenemos la restricción presupuestaria, pero sin perjuicio de aquello, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no exista mayor cambio en la calidad del servicio que se va a prestar en el pago de beneficios. Gracias, director. Diputada Hernando tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y aparte de saludarlo, quiero hacer una pregunta bien breve. En el caso del Banco del Estado, ¿estos beneficios serían susceptibles de ser pagados en cajas vecinas? Y en ese sentido, darle una mayor cobertura. Consulto por aquellos lugares rurales. Gracias. Bien. Subdirector. Estamos en conversaciones con el Banco de Estado. Hasta ahora lo que tenemos es que alrededor de 78 sucursales van a pagar el beneficio, ¿ya? Pero está la posibilidad de la caja vecina. Tenemos algunas restricciones en términos de seguridad, en términos de cantidad de recursos que se pueden ahí utilizar, pero no está descartado el que pudiéramos incorporar también dentro de la estructura de pago elementos como la caja vecina, o pudiéramos avanzar eventualmente también a tener una variedad de ofertas de pago para el ciudadano, donde pudiera a lo mejor optar para pagar en Sencillito, en Chile Express, en Serviestado, en Banco Estado, y tener una cantidad, digamos, amplia de posibilidades de acuerdo a su lugar geográfico y poder optar. Para eso estamos viendo un modelo que no es fácil, porque ahí tenemos problemas tecnológicos. No es fácil hacer conversar bases de datos de instituciones distintas, ¿ah? Pero estamos explorando la factibilidad de que el IPS tenga su propio motor de pago y que permita alimentar a otras instituciones y de esa manera avanzar a una posibilidad de pago más moderna y más cercana a las personas. Muy bien, queremos agradecer al superintendente, al subdirector del IPS. Si le parece a la comisión, le pediríamos que nos hagan llegar la información que se ha comentado acá por escrito, especialmente respecto de los lugares donde puede haber algo de discusión o inquietud, y también cuando se cierre el contrato que está en proceso en curso, nos hagan llegar los antecedentes y las implicancias que esto va a tener respecto de posibles cambios futuros. ¿Le parece a la comisión? Bien, le agradecemos por acompañarnos hoy día, y continuando con la sesión, esta tiene por propósito también recibir a la subsecretaria de Evaluación Social, señora Heidi Werner, y al director del SENAI, señor Daniel Concha, para concluir el análisis de los resultados de la encuesta nacional de discapacidad. Le ofrecemos la palabra a la subsecretaria. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación. Y nosotros, la sesión anterior, que tuvimos varios temas, no alcanzamos a exponer la encuesta y por eso se nos solicitó hacerlo hoy día. Entonces, no sé si desean que partamos brevemente desde el inicio como para recordar el tema y después continuar, o donde habíamos quedado como 3, 4 láminas, no mucho. Sí. ¿Ah? Ya. Entonces, la primera parte me acompaña la jefa de la división de Observatorio Social, Isabel Millán, que está a cargo de estos temas en conjunto con con SENADI. El director va a hacer entonces la presentación de la primera parte,
qué es el contexto de el compromiso, el cuestionario, etcétera, la metodología, y después paso yo a detallar los resultados. Muy bien, tiene la palabra el director Daniel Concha. Gracias por su intermedio, señor presidente. Muy breve, este segundo estudio nacional de la discapacidad, es importante decir que estaba esperándose por casi 12 años por las organizaciones sociales de y para personas con discapacidad. Y era un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, también del programa Invierno, y por fin se pudo sacar adelante, y lo que vamos a entregar ahora es el estudio de la población en situación de discapacidad mayores de 18 años. Entrega un diagnóstico detallado de cómo viven los chilenos y chilenas en situación de discapacidad y permitirá avanzar sobre todo en políticas públicas. Y más adelante yo voy a hablar porque incluye dos índices que voy a explicar, que es el índice de capacidad y el índice de desempeño. Y eso nos va a permitir, con este segundo estudio, que yo siempre digo, aunque es el segundo, es el primero después de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El primero que se hizo el año 2004, con un universo menor al que tiene este, que es de 12.500 aproximadamente. Básicamente es muy bueno, pero es antes de la Convención Internacional del año 2006 y que Chile ratifica el 2008. Por lo tanto, este segundo estudio nacional de la discapacidad incorpora un enfoque para la medición y la caracterización de las personas en situación de discapacidad que está basado, primero, en el modelo de la Clasificación Internacional de la Discapacidad y Salud, la CIF, conocida internacionalmente el 2001, y también incorpora lo que acabo de decir, los ámbitos relevantes de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? La participación, la inclusión laboral, la educación y también temas de salud y la condición de salud. Solo una cosa para quizás detallar más esto. Cuando se habla que viene de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos viendo a las personas como sujetos de derecho, y por lo tanto cuando hablamos de situación estamos dando énfasis de que hay personas que necesitan más apoyos para poder ser independientes y otras personas en situación de discapacidad que necesitan menos apoyos. Es decir, hablamos de apoyo y no nos centramos tanto en la condición de salud o en la condición médica solamente. El concepto, por lo tanto, es más integral. Hablamos que las personas en situación de discapacidad son aquellas personas que en relación de sus condiciones de salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena, activa en la sociedad. Es decir, la discapacidad está más en la situación y en el contexto y en las barreras que nosotros ponemos para que ellos y ellas no puedan ser independientes y autónomos. Otra cosa que es importante es que en la elaboración de este estudio participó el Ministerio de Desarrollo Social a través del Observatorio Social de la Subsecretaría de Evaluación Social, activamente. Participó también el equipo de estudio del Servicio Nacional de Discapacidad y también el Instituto Nacional de Estadística, quien fue quien aplicó esta encuesta, que más adelante la subsecretaria va a dar los detalles de cuándo se hizo. Otro dato también no menor es que esto se hizo con una metodología con la Organización Mundial de la Salud y con el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque queremos que este segundo estudio, que es el primero después de la convención, establezca la línea base y sea comparable internacionalmente. Hay países viéndonos, porque esta es la primera vez que se hace un estudio a nivel nacional, y por ejemplo Panamá ya va a hacer este mismo tipo de estudio, y también Costa Rica también lo está pensando y nos está pidiendo colaboración. Esto no es menor porque va a marcar un precedente importante para poder hacer estudios comparados internacionalmente respecto a una nueva manera de mirar y de medir las personas en situación de discapacidad en cuanto a prevalencia y caracterización. Ahora sí paso básicamente a la metodología de medición, y que esto es bastante novedoso y también nos da una mirada más integral frente al tema de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Hay un índice basado en la capacidad y, como ustedes pueden leer, que mide el nivel posible de funcionamiento que puede alcanzar una persona en un momento dado, considerando estrictamente su condición de salud.
Y ahí se habla de temas de que hay personas que tienen más dificultades y menos dificultades, dificultad severa y sin dificultad. Y hay un segundo índice que está basado en el desempeño. Y esto tiene que ver con el tema de qué es lo que hacen los individuos o medir cómo ellos se relacionan con su entorno, el medio ambiente, y considera las ayudas técnicas y humanas. Ayuda técnica, por ejemplo, es una silla de rueda o un computador para una persona con discapacidad intelectual, una persona ciega, con un dispositivo que le hable el texto, y la ayuda humana es el intérprete de lengua de señas para una persona sorda. Y también la influencia de factores ambientales, es decir, barreras y facilitadores. Este índice de desempeño es muy importante porque es lo que marca y nos hace entender mejor cuando hablamos de personas en situación de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Y con esto termino ya para que la subsecretaria comience ya de lleno a dar las cifras. Es que este estudio nos va a permitir ver y analizar las políticas públicas de cuánto estamos haciendo e impactando para disminuir las barreras en la sociedad que impiden que personas sean independientes y autónomos, y también nos va a presentar desafíos para ver cuáles son las brechas que tenemos. Y esto es una oportunidad grande porque también es un estudio que surge justo antes que nosotros vamos a ir ante la ONU para ver cómo vamos en los avances en la Convención Internacional aquí en Chile. Así que ahora dejo la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, subsecretaria. Tiene la palabra. Bueno, tiene la palabra. Le voy a pedir que apague el micrófono. Básicamente se basa en criterios físicos, no cognitivos, ¿no? ¿Esta medición? Por su intermedio, señor presidente. No. Bueno, más adelante yo creo que van a estar claras las dimensiones. Se basa en dos. Se basa en criterios de la condición o la capacidad, que tiene que ver con las dificultades que puede presentar una persona en cuanto a su condición de salud, pero también se basa en cuántos son los apoyos que necesita una persona para poder ser independiente y autónoma. Por ejemplo, una persona que solamente necesita un apoyo, una silla de ruedas para poder desarrollarse e incluirse en el mundo laboral o incluirse en el mundo de la educación. O una persona, por ejemplo, que está postrada, como el típico caso, por ejemplo, del doctor Hopkins, y que necesita más apoyos, pero él es capaz, brindándole esos apoyos, de ser un aporte tanto en su vida laboral, en su vida académica, como también poder hacer una vida familiar como todo corresponde, pero solamente necesita más apoyos. Entonces, no sé si queda claro, y con esto termino y resumo, es un concepto mucho más integral que incorpora la capacidad como condición de salud, pero también las ayudas y cómo es la interacción de la persona en situación de discapacidad con el entorno y el ambiente, lo que presenta un desafío para la sociedad, para mejorar y para disminuir las barreras que impiden su participación plena en la sociedad. Subsecretaria. Muchas gracias. Un poco para complementar eso, es que en la práctica, si lo vemos a lo mejor en un lenguaje tratando de ser más simple, porque esto claramente no es un tema fácil, es que cuando tenemos el complemento de los dos índices, podemos llegar a tener una medida de personas en situación de discapacidad leve a moderada o severa, porque gracias a esas ayudas, que ya sean de personas humanas o de ayudas técnicas, puedo esa condición de salud que pudo haber sido, que tiene que ver con la capacidad muy severa, permitirme aún así superar esa situación de discapacidad y de alguna forma, en vez de ser una situación de discapacidad severa, pasar a ser leve o moderada, porque tengo la posibilidad de insertarme e incluirme en la sociedad con esa ayuda, ya sea técnica o humana, ¿ya? Por ejemplo, el joven no vidente, ¿no es cierto?, que corrió en las Olimpiadas, él tiene una ayuda humana y bajo esa lógica, de alguna forma, logra incluirse y, por tanto, su situación de discapacidad y sus niveles de dependencia, que es otra medida que también se entrega, pasan a ser leves, pese a que probablemente su condición física, desde un punto de vista de eso, sigue siendo igualmente severa. No sé si me explico a lo mejor con eso más a qué nos referimos. Entonces, los resultados, esto es una muestra de más de 12.000 personas de 18 años y más. Me voy a referir
también son hogares. Lo que pasa es que ¿por qué ponemos personas adultas de 18 años y más? Porque equivalen a un hogar, pero en la práctica esta encuesta también va a permitir tener a futuro, dentro de las próximas semanas, información también de niveles de discapacidad y dependencia de niños. Pero en esta oportunidad estamos focalizándolo en la entrega de resultados de los adultos, ¿ya? Es representativa a nivel nacional, regional, urbano, rural. Todo lo que es el levantamiento y también el diseño de la muestra fue trabajado con el Instituto Nacional de Estadística. El levantamiento se realizó entre el 30 de junio y 4 de septiembre del 2015 y posterior a eso viene todo lo que es el procesamiento de la base de datos y posteriormente del trabajo de los índices, que como señalaba el director de SENAI ha sido un trabajo en conjunto con la OMS. Entonces, la encuesta se aplica entonces en vivienda en zonas urbanas y rurales de las 135 comunas de las 15 regiones del país, lo que permite tener esta representatividad nacional, regional, urbano, rural. Entonces, un poco a propósito de lo que estábamos hablando, de cómo se gradúa, tenemos que, si bien es cierto que un 20% que arroja la encuesta de las personas están en situación de discapacidad, en la práctica, déjeme terminar el punto nomás, ese 20% se explica con un 11,7% que está en situación de discapacidad leve a moderada y un 8,3% que está en situación de discapacidad severa. ¿Ah? Lo que vamos a hacer a continuación es ir entregando una caracterización de cómo es la población que está en condición de discapacidad en comparación con la que no lo está y también con los distintos niveles, que es esta graduación que hablaba el director en relación al desempeño. Secretario, una pregunta solo para ver si he entendido bien. En el fondo, cuando se dice que el 20% de esta encuesta implica que de los 12.265 encuestados, el 20% está en situación de discapacidad, y eso sin perjuicio de que se puedan haber registrado además como información más antecedentes de personas en discapacidad en el hogar que no están recogidas en la muestra, ¿verdad? Primero, este porcentaje es no respecto de los 12.000, sino aplicado los factores de expansión para llevar al total de la población nacional, ¿ya? Y lo que aquí estamos señalando es que hay un informante clave, ¿no es cierto? Como igual en CACEN, cuando uno toca la puerta y dice vengo a encuestarlo con la encuesta CACEN, el informante tiene que ser mayor de 18 años como primera cosa, ¿ya? Y en ese momento se empiezan a hacer las preguntas, y ahí en particular, Isabel, no sé si puedes complementar. Es que lo que pasa es que solo para efectos de las preguntas hay ese informante que contesta la encuesta, hay preguntas que tienen que ver con discapacidad, hay distintas preguntas que vamos a ver más adelante, de enfermedades, de niveles de dependencia, si tiene o no tiene cuidador. Alguna de esas preguntas la puede contestar, al igual que en CACEN, el informante clave que responde por otros integrantes del hogar, y otras que aun cuando no necesariamente responda con otros integrantes, tienen que ver con características del hogar. Ejemplo, aquí vamos a ver más adelante estos niveles de discapacidad o de dependencia, de discapacidad bien digo, por quintil de ingreso. ¿Qué significa eso? Que se tuvo que preguntar por el ingreso del hogar, que no es solo el ingreso necesariamente de la persona en situación de discapacidad, sino igual hay preguntas de todos los integrantes para poder efectos de, por ejemplo, poder caracterizar a los hogares donde están las personas en situación de discapacidad por nivel de ingreso. Entonces, no sé si con eso, Isabel, si puedes complementar la respuesta, por favor. Isabel, tiene la palabra. Tiene la palabra. Gracias. A ver si entendemos bien. Usted se entrevistó a 12.000 y tantas personas, ¿no? Y de eso se infiere y se proyecta al resto de la población. Eso es. Eso es más que las preguntas, porque hay dos preguntas aquí, digamos. Una es cómo de un marco muestral, que es un diseño muestral representativo, después hago inferencias al total de la población. En general, todas las encuestas representativas, ya sean a nivel nacional, regional, urbano, lo que sea, depende. ¿Qué te da la representatividad? Que da la representatividad es un diseño muestral
que se trabaja previamente con el INE. Metodológicamente eso yo lo entiendo. Ya, por eso. Y después, una vez que se tiene el verdadero, porque una cosa es lo que yo diseño, después uno va a terreno y levanta la encuesta. Y a veces puede ser, en general uno trabaja arduamente para que el levantamiento sea consistente con el diseño que se hizo, o sea, cuántas encuestas. Lo que pasa es que eso no es menor, porque después, a partir de ese levantamiento, de su realidad, lo que se hace es calcular un factor de expansión. De modo de saber si, por ejemplo, 10 encuestas en la región X equivalen a por cuánto se tienen que multiplicar para poder llegar a la representatividad del total de la población. Y eso se sabe que puede ser así porque previamente en el diseño muestral se trabajó para que la variable que quiero medir, que en este caso eran las personas en situación de discapacidad, pueda ser medida con niveles de error que sean menor. Por ejemplo, en el diseño muestral original se hablaba de niveles de error menor al 1,1% a nivel nacional cuando se medía a las personas en situación de discapacidad y logramos tener un 1,1 a nivel nacional. Después a nivel de regiones a veces los errores están en rangos superiores o no y eso también tiene que ver nuevamente con cuánto logramos levantar en cada región. Eso es una pregunta. Lo del diputado Silva, no sé si le bastó mi respuesta o necesita que se la complemente, por supuesto, Isabel. ¿Ya? Por su intermedio, presidente, respecto de quién responde la encuesta, en realidad esta es una encuesta que tiene 3 cuestionarios. Un cuestionario que es el cuestionario sobre preguntas respecto al hogar, que como dijo la subsecretaria, puede responder el jefe del hogar o una persona de 18 años o más, mismo modelo de CACEN. Sin embargo, además, una vez que se identifican los miembros del hogar, hay población adulta y entre esa población adulta que conforma el hogar se selecciona al azar un miembro del hogar y se entrevista con un segundo cuestionario, se entrevista a la persona seleccionada al azar que es de 18 años o más con este cuestionario que incluye preguntas de capacidades que son las que permiten armar la métrica, la escala de capacidad sobre la cual se genera discapacidad, incluye un cuestionario de preguntas sobre factores ambientales, sobre desempeño, sobre características personales, etc. Luego hay otro informante, hay otro seleccionado, otra unidad de interés que es un niño. Entonces, en aquellos hogares en que hay un niño, uno o más niños, en aquellos hogares además se selecciona al azar un niño y se entrevista, en este caso no al niño, sino que al tutor responsable, digamos, se le entrevista y se le hacen preguntas respecto de capacidad, desempeño y en un cuestionario más reducido, más abreviado, respecto del niño. Y por tanto, eso permite hacer el análisis de discapacidad con representatividad nacional, regional, urbano, rural, en el caso de adultos y en el caso de niños, que estamos trabajándolo, esperamos que, como es una muestra más pequeña, esperamos que la representatividad sea a nivel nacional, no regional. Muchas gracias, subsecretaria. Por su intermedio, diputado, la sesión anterior trajimos carpetas con la presentación y también incorporamos el cuestionario. Por si ustedes quieren, por ejemplo, saber con más detalle cuáles fueron las preguntas, las pueden revisar. Eso. ¿Y por qué esto de que se pregunte aleatoriamente? Porque al final del día lo que necesitamos saber no solo la caracterización de aquellos que están en situación de discapacidad, sino también saber qué porcentaje de la población está. Entonces no es que uno solo vaya a buscar hogares donde hayan personas en situación de discapacidad, sino que tiene que buscar una muestra que muestre cómo es nuestro país, para efectos de poder llegar después a decir que efectivamente el 20%, que es lo que se muestra acá, son de las personas están en situación de discapacidad, que equivalen a 2,6 millones de personas, y como esos 2,6 millones se dividen en un 11,7 que están en situación de discapacidad leve o moderada, y un 8,3 que están en situación de discapacidad severa, ¿ya? Entonces, después lo que seguimos mostrando es a las 7:15, entonces me apuro, pero principalmente es después cómo vamos caracterizando esto. Entonces, una primera caracterización tiene que ver con cuál es el porcentaje de personas en situación de discapacidad
si son hombres o si son mujeres. Entonces este 20% que veíamos a nivel nacional es un 14,8% en el caso de los hombres y un 24,9% en el caso de las mujeres, y donde las diferencias, ¿no es cierto?, por sexo son estadísticamente significativas, es decir, no es lo mismo el 24,9 que el 14,8 desde un punto de vista estadístico, y además como al interior de las mujeres un 14,3 está en situación de discapacidad leve a moderada y un 10,6 severe. Y en el caso de los hombres un 5,9 el severo y un 8,9 el leve a moderada. También otra forma, ¿no es cierto?, de análisis que obviamente tiene que ver con uno de los grandes desafíos que tenemos como país, un país, ¿no es cierto?, que ha ido envejeciendo su población y que como uno espera, ¿no es cierto?, el porcentaje de población adulta en situación de discapacidad cuando se trata de población de 60 años y más es un 38,3%, recuerden el promedio era 20, en el caso de personas entre 18 y 29 años es un 7,1%. Sobre la otra lámina, a propósito de esta diferencia significativa entre hombres y mujeres, ¿el estudio establece las causas del por qué es así? ¿O solo es un dato que está arrojado por el estudio? El punto aquí de causalidad, bueno, es bien complejo, pero más bien lo que hace el estudio es poder entregar harta información de caracterización, que además, si uno lo complementa con otras fuentes de análisis que tiene, como por ejemplo la misma CACEN, cuando uno mira cómo, ¿no es cierto?, la población ha ido envejeciendo, y aquí sí obviamente se muestra, ¿no es cierto?, el cruce también se puede hacer entre persona adulta en situación de discapacidad por tramo de edad y también por sexo, y donde en términos globales en general también sabemos que las mujeres viven más que los hombres. Entonces hay un conjunto de explicaciones de ese tipo que uno puede tratar de analizar, pero de ahí decir a causalidad son dos cosas distintas. Entonces eso tenemos que trabajarlo con mayor detalle. Hoy día nosotros lo que traemos es como la caracterización que de alguna forma dan luces y son las primeras hipótesis, si es que uno quisiera ya más con estudios de causalidad. Pero lo que es efectivo es que a medida que se aumenta en edad, las tasas o el porcentaje de población que está en situación de discapacidad es mayor, ¿ya? De alguna forma, bueno, sí, si uno quiere, claro. Bueno, de hecho la discusión que teníamos antes respecto de la accesibilidad de los lugares de pago y todo lo demás, en general también está relacionada con lo mismo. Entonces, tenemos esto por edad, y donde en general, al comparar los distintos tramos etarios, hay diferencias estadísticamente significativas en todos, salvo en las diferencias entre los 18 a 19 años y los 30 y los 34. ¿Qué queremos decir? Que ese 7,1 y el 11,3, que parecen números distintos, en la práctica son un número que entre ellos no tiene una diferencia estadística, en lo que es la situación de discapacidad severa. También, como les señalaba a propósito de las preguntas de caracterización del hogar, como se pregunta por sus ingresos, eso permite también tener una mirada de cuál es el porcentaje de población adulta en situación de discapacidad por quintil de ingreso, y ahí tenemos que en el caso del primer quintil el 25,5% de la población adulta está en situación de discapacidad versus un 12,4% en el último quintil, ¿ya? Y por eso es que el tema de hablar de causalidad es bien, porque esto es una característica, no necesariamente tiene que ver con causalidad. No sé si me explico. Entonces, algunas cosas puede ser que efectivamente el avanzar en edad, las tasas crezcan, pero esto es más bien una característica. Sí. Disculpe que le interrumpa, porque, a ver, me quedan muy claras las cifras. Sin embargo, yo entiendo que estos datos corresponden a la ponderación de los dos factores que condicionan la discapacidad, que no recuerdo cómo se llamaba, pero el primero entiendo que es la condición física propiamente tal, y la segunda, esta habilitación que hace el entorno por
por ser más habilitado, digamos, Sí. ya está reflejado en este indicador. O sea, pudiera yo entender, si fuese así, pregunto por su intermedio, presidente, entonces que las familias de más altos ingresos tienen obviamente mayor posibilidad de encajar esta habilitación, sea a través de máquinas o a través de otras ayudas que no tienen los primeros quintiles. ¿Es así? A ver, Gracias. eso es respecto del azul con el rojo, ¿ya? O sea, porque primero está el tema del índice de capacidad, que es solo la condición de salud. Y eso me mide o el 20%, que es el global, o el 25,5, 24,4 o el 12,4, ¿ya? Ahora, al interior de ese porcentaje, además está el tema de cómo se gradúa el índice de desempeño. Entonces, por ejemplo, en el 12,4, que es el 12,4% de la población del último quintil está en situación de discapacidad, un 8,2 es leve a moderado y un 4,2 es severo. Entonces, de alguna forma, esa severidad tiene que ver con la graduación o con el efecto de tener una ayuda técnica que le permite de alguna forma un mejor nivel de desempeño, si uno quiere, desde un punto de vista ambiental. Y entonces uno puede decir que eso es más o menos la mitad. En el otro caso, el total es más alto, es 25,5, pero la forma de distribución, entonces por eso hay que tener como cuidado con ese análisis, porque si bien es cierto es más bajo el porcentaje, pero también es un punto de partida más bajo que es el 12,4, que tiene que ver con las condiciones de salud. Le quiero proponer, si le parece a los diputados y diputadas, que hagamos que avance, porque en el fondo yo creo que de cada lámina nos van a aparecer muchas inquietudes. Entonces, que las podamos anotar. 57. No, pero son los anexos. ¿En serio? ¿Esa es la presentación? No, pero son los anexos. Sí, pero está Sí, está hay una disponible. carpeta que Entonces, se yo le sugiero que entrega a usted cada pueda uno. avanzar, porque hay muchas estadísticas descriptivas y después podemos sacar. Habíamos inferir entregado una conclusiones, sí. carpeta para que le... Dele nomás, subsecretario. Ya, Yo le voy a pasar perdón. mi copia al diputado Flores. No, que le pasen una copia, por favor. Ya. Sí, no, sí. No, déjame después. No importa. Ya. Entonces después tenemos... ¿Puedes avanzar, por favor? El porcentaje también por región, ese promedio que era el 20, también tiene diferencias, ¿no es cierto?, como en muchas cosas en nuestro país, entre las distintas regiones. Entonces tenemos regiones que están por sobre el promedio, como es el caso de Arica Parinacota, con un 28,9% de la población adulta en situación de discapacidad, como el caso, ¿no es cierto?, después de Atacama, 23,2, o Higgins, 23,5, 23,8, Los Ríos. Y después también tenemos regiones con un nivel menor o con un porcentaje menor de la población en situación de discapacidad, como el caso de Antofagasta, 9,3, o Aysén, 13,6, o Araucanía con un 16. ¿Ya? Nuevamente, eso también se puede entregar por su nivel de desempeño, que es, ¿no es cierto?, cuánto es, ahí algo pasó con la, no sé, pero ustedes lo tienen para que vean que está vacía, ¿no? Que no sé qué pasó con el computador. El rojo es la parte de abajo, ¿no es cierto?, que es severo, y el azul es leve a moderado, y cómo esto se comporta en las distintas regiones. Y por ejemplo, en el caso Aysén, ese 13,6 es 9% de la población en situación de discapacidad leve a moderada y un 4,6 en severo. Aquí sí incluimos, no necesariamente una relación de causalidad, pero en general hay solo 4 regiones que de alguna forma se salen del promedio porque tienen diferencias estadísticamente significativas con el promedio nacional. Y esas regiones son Arica y Parinacota, que presenta, ¿no es cierto?, este 28,9, Antofagasta con el 9,3, Aysén con el 13,6 y la Araucanía con el 16%. En el caso de Arica y Parinacota se registra una alta incidencia de discapacidad en la población femenina, es decir, si recordamos que el promedio nacional en la población femenina era 24%, en el caso de Arica y Parinacota es 36,2%, en la población de 18 a 44 años es un 21,8%, y en la población perteneciente a los hogares de los 2 primeros quintiles es un 37,9%. Entonces,
eso de alguna forma da cuenta de por qué es un promedio mayor en esa región respecto del promedio nacional. En el caso de Antofagasta es lo opuesto, ¿no es cierto? Tenía un 9,3 y eso lo muestra por tener la más baja incidencia de discapacidad en hombres, que ya era más bajo que mujeres, pero además es más bajo estadísticamente en hombres, y en mujeres también, 11,8, en las personas de 18 a 44 años y en los quintiles, y en todos los quintiles, independiente por tanto de su nivel de quintil, siempre Antofagasta presenta las tasas de incidencia más bajas del porcentaje de personas en situación de discapacidad. En la región de Aysén también registra menores incidencias en las personas de 45 a 59 años y en los adultos mayores de 60 y más. Además presenta un menor porcentaje de mujeres en situación de discapacidad de 15,2. Y finalmente la región de la Araucanía presenta una incidencia de personas en situación de discapacidad más baja que el promedio nacional en mujeres y en personas pertenecientes a los dos primeros quintiles de ingreso y en el tramo etario 18 a 44. De alguna forma eso explica esas bajas tasas en esos grupos, el hecho que también en términos de promedio ellos tengan promedios menores estadísticamente distintos al promedio nacional. También quisimos trabajar el análisis, dado que esto, para nosotros esta es una encuesta que nos apoya a políticas públicas para la inclusión y es un estudio que también nos muestra dónde vamos teniendo estas brechas, ¿ah? Y por eso también la importancia de graduar entre personas en situación de discapacidad leve a moderada y severa. Por ejemplo, uno de los temas que se ve son el promedio de años de estudios cursados de la población adulta en situación de discapacidad y su grado de discapacidad. Vemos que el promedio en Chile es 11 años, en el caso de personas sin situación de discapacidad es un 11,6, en situación de discapacidad leve a moderada es un 9,6, estos son años de estudio, y en el caso de personas en situación de discapacidad severa es un 7,1. Esa diferencia, el 7,1 como el 9 y el 9,6, efectivamente son diferencias estadísticamente significativas. Si lo vemos en términos del último año que se completa, o cuál es el nivel, digamos, de educación al que se alcanzó, por ejemplo, en el caso de educación superior, el promedio, el 20% de la población sin situación de discapacidad ha completado su educación superior. En el caso de personas en situación de discapacidad es un 9,1. Aquí está comparando solo sin situación de discapacidad y en situación de discapacidad. Pero por otro lado, vemos que en el caso de que el último nivel alcanzado es educación básica incompleta, se revierten estos porcentajes, porque en el caso de las personas sin situación de discapacidad es un 11,3% de la población que no completó su educación básica versus un 23,4% de la población en situación de discapacidad, ¿ya? Ahora, igualmente hay un 9,1% que completa la educación superior. Sí, es decir, el azul es sin situación de discapacidad y el rojo es en situación de discapacidad. No, no es dentro de, es comparando con y sin. Claro, sí, que es la parte de capacidad, exactamente. También, esto es como breve para poder entrar a discutir. En realidad nosotros también le hicimos llegar a través de la Secretaría dos presentaciones adicionales, una que es bastante más extensa, que en la extensión más bien vienen dándose otros análisis por nivel de educación, por el mercado laboral, pero aquí es como brevemente tratar de tocar como los distintos temas, y adicionalmente otra que es por región, con mayor desagregación a nivel regional. La distribución de población adulta según participación laboral, donde tenemos que tenemos que un 63,8% de la población total participa en el mercado laboral y un 36,2% está inactiva. Si vemos ese total, cómo se comporta en las personas
sin situación de discapacidad, el 69% declara participar, digamos. Participar significa, ¿no es cierto?, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo ocupado o desocupado respecto a la población de 18 años y más. Esa es la definición. En el caso de personas en situación de discapacidad leve a moderada, eso es un 56%, y en el caso de personas en situación de discapacidad severa es un 24,3%. Que participa. Después tenemos la tasa de ocupación de la población adulta en situación de discapacidad, donde tenemos que en el caso de sin situación de discapacidad es un 63,9% y en situación de discapacidad es un 39,3% la que tiene una tasa de ocupación. Nuevamente, esta tasa de personas que se encuentran ocupadas respecto del total de personas de 18 años y más. Después tengo lo mismo, pero por grado, que era ese promedio del 59, en el caso, yo creo que se lo... Sí, desagregamos ese 39,3, que era el porcentaje de personas en situación de discapacidad que está ocupada. ¿Cómo cambia esa tasa de ocupación cuando está leve a moderada, que es un 51,7% versus el 21,8%? Entonces, esto sí, y ese es como el plus también que da el estudio, ¿no es cierto? Yo me puedo quedar solo en mirar sus condiciones desde un punto de vista de capacidad, pero cuando la graduamos y tenemos el nivel de desempeño, también vemos que cuando se tiene ese leve a moderada, también, por ejemplo, las tasas de ocupación son bastante mayores. Dale, por favor. Después tenemos el tipo de contrato, que de alguna forma también vemos, esto es la distribución de la población adulta asalariada, que por tipo de contrato o acuerdo de trabajo, y en ese caso, cuando es plazo indefinido, tenemos la comparación entre personas sin situación de discapacidad leve a moderada y personas en situación de discapacidad severa, y en general vemos, ¿no es cierto?, que las diferencias entre sin situación de discapacidad y leve, moderada y severa por tipo de contrato no son estadísticamente significativas. Es decir, también eso es información valiosa, porque por un lado es una vez que se logra y se participa, no solo se participa, se tiene ocupación y se tiene un contrato, no es tan distinto el punto de vista del tipo de contrato, que es una mirada. Pero otra mirada que uno puede hacer es el salario, o sea, o la remuneración que recibe por ese trabajo, donde ahí sí hay diferencias significativas, ¿no es cierto?, entre las personas sin situación de discapacidad o en situación de discapacidad leve a moderada y en situación de discapacidad severa, donde en el caso de la población en situación de discapacidad severa tiene un promedio de 269.583 pesos, que ese es el ingreso promedio mensual, ¿ya?, por la ocupación principal. Voy a avanzar. Y obviamente esas diferencias también se reflejan a la hora, o sea, se reflejan a lo largo de la distribución de ingresos que ya todos conocemos. Digamos, esta distribución de ingresos no es muy distinta a la que uno puede ver en CACEN, ¿no es cierto?, en términos de la poca pendiente que tiene nuestra distribución de ingresos en los quintiles bajos, y como en realidad la única al lado que tiene pendiente en la parte alta, en el 20% más rico. Ahora, eso en la práctica se da tanto para personas en situación de discapacidad como sin situación de discapacidad, ¿ya? Y por eso ahí dice que las diferencias entre las estimaciones sin situación de discapacidad y en situación de discapacidad son estadísticamente significativas al 95% confianza para cada quintil de ingreso autónoma, a excepción del 1 y 5. ¿Qué quiere decir eso? O sea, entre quintiles es una forma de mirarlo, pero al interior de un quintil, lo que se está diciendo ahí es que en el primer quintil y en el último quintil, esas diferencias de ingresos que vemos promedio, es decir, el 143.482 versus el 131.271, no son estadísticamente significativos, sus diferencias. No sé qué quiere decir eso, que a la hora de entregar la remuneración son igualmente, si uno quiere, bajas, independientes de su situación de discapacidad.
no es nuestro problema, necesariamente. ¿Ya? Después tenemos la distribución de la población adulta según presencia de condición permanente y larga duración. Este también es otro aspecto que es como un tercer tipo de graduación, si uno quiere, aunque no es parte necesariamente del índice, ¿ya? Pero dentro de las personas que tienen situación de discapacidad leve a moderada, su condición es, en general, no es permanente. ¿Ya? Por eso el 65,9% dentro de aquellos que tienen una situación en discapacidad leve a moderada, tienen una condición no permanente. ¿Qué significa esto? Permanente significa personas que reportan alguna de las siguientes condiciones permanentes o larga duración, que son dificultad física o de movilidad, mudez o dificultad en el habla, dificultad psiquiátrica, dificultad mental o intelectual, sordera o dificultad para oír usando audífono, ceguera o dificultad para oír usando lente. O sea, es decir, que aún usando la ayuda técnica, yo sigo teniendo una condición permanente. Entonces, se revierte los porcentajes en las personas en situación de discapacidad severa, ¿no? Pero eso es algo que también se analiza. Y después están, por el tipo de condición permanente, o sea, aquellas personas que están en situación de discapacidad y que presentan alguna condición permanente o de larga duración, ¿cuáles son estas? Y esas, en general, tienen que ver con dificultad física o movilidad, el 36,9%, y después le siguen la de ceguera o dificultad para ver aún usando lentes. Después está el porcentaje de población en situación de discapacidad que declara enfermedades o condiciones de salud. Y este es el tipo de enfermedad o condición de salud que se declara. Enfermedad del ojo, esa es la forma en que aparece para que no... es la CIF, ¿no? Sí. Que es un... ¿ah? Clasificación Internacional de Enfermedades. Eso, Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? Por eso está esta nomenclatura obedece a esa calificación, que ahí está, calificación internacional. ¿Sí? Otra cosa que quisimos ver, porque como esto es una caracterización que nos permita ir tomando decisiones de política pública, también se trabajó y se miró cuál era la distribución de la población adulta según su participación en organizaciones de las sociales por su situación de discapacidad. Y tenemos que el 61% de las personas en situación de discapacidad no participa, versus el 55% de las personas sin situación de discapacidad que no participa. En general, las diferencias entre las personas sin situación de discapacidad y en situación de discapacidad no son estadísticamente significativas, solo en el caso de la no participa, digamos. Entonces, en la práctica, los que participan, estamos diciendo que son más o menos similares los porcentajes, si uno lo quiere poner un lenguaje no tan estadístico. Eso significa, aquí también nosotros separamos que participa como asistente o participa como organizador, y esto fue, por ejemplo, especialmente una solicitud que surgió de las organizaciones de la sociedad civil que nos pidieron, ¿no es cierto?, separar esas preguntas, y eso también es algo que como señaló el director al inicio, fueron de los diálogos que se hicieron para generar el cuestionario, más allá del trabajo con el Banco Mundial y la OMS, fue alguna de las cosas que también se recogieron. ¿Querías agregar algo? Sí, muy breve. Ay, no, se me olvidó decir que el diálogo ciudadano nos demoramos cerca de 1 año y 2 meses en elaborar el cuestionario, porque se recogieron las temáticas en distintos diálogos con las organizaciones sociales en las 15 regiones de Chile, y eso es importante porque lo que viene ahora son temas que levantaron las organizaciones, que son temas de participación social y también temas de cuidadores, que es un dato no menor para una futura política pública. Gracias. Antes de que continúe la subsecretaria, proponerle a la comisión, la sesión termina a las 7:15. Yo me imagino que van a haber muchas dudas y preguntas. No sé si la comisión le parece bien convocarse para pedirle plantearle al presidente que nos convoquemos la próxima semana al inicio a tratar este tema con las preguntas que puedan quedar.
porque además se van a distribuir las copias de la presentación. Bien, de esa forma aprovechemos los minutos que quedan para que pueda terminar de exponer y así los diputadas y diputados preparen sus preguntas también para la próxima sesión. El porcentaje de la población adulta esto también se incorporó a propósito de la misma discusión que es el porcentaje de la población adulta que señala haberse sentido discriminado o discriminada en los últimos 12 meses por su situación y grado de discapacidad. Y ahí, en el caso de la población en situación de discapacidad leve a moderada, es un 18,9% que declara haberse sentido discriminada, versus un 31,1% en el caso de las personas en situación de discapacidad severa, y un 10,3% en el caso de las personas sin situación de discapacidad. Entonces, también se indaga respecto de la distribución de la población en situación de discapacidad según su nivel de dependencia funcional, y donde son consideradas dependientes funcionales aquellas personas que declaran tener dificultades extremas, imposibilidad para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, o reciben ayuda con alta frecuencia, lo que significa en la categoría muchas veces o siempre. Entonces, el 59,6% de las personas en situación de discapacidad se declara no dependiente, a propósito también de esta discusión con las ayudas técnicas, etc. Y un 40,4% se declara dependiente. También, como señalaba el director, indagamos respecto de la situación según disponibilidad y necesidad de asistencia personal o de cuidador, en realidad cuidadora, como lo vamos a ver a continuación. No se cuenta con asistencia y declara no requerirla un 53,9%, que de alguna forma también es consistente, ¿no es cierto?, con el porcentaje que declara que no tiene dependencia. No se cuenta con asistencia y declara requerirla un 4,9%, que de alguna forma ese es el desafío de personas que hoy día no tienen, pero también tenemos personas que cuentan con asistencia y declara requerir una ayuda adicional, que es un 12,4%. Entonces podríamos decir que ese 12,4 más el 4,9 son un grupo que requiere de un mayor apoyo o de un mayor cuidado. Y se cuenta con asistencia y declara no requerir ayuda adicional un 28,8%. Ahora el siguiente tema es cuando se declara tener un cuidador, la pregunta que se hizo es, bueno, ¿cómo está la distribución de la población que cuenta con un cuidador pero que reside fuera o dentro del hogar? Y el 77% reside en el hogar. Y solo... Bueno, sí, claro. Y después está la distribución de la población adulta que tiene asistencia personal. Claro, bueno, me puedo adelantar para terminar. Entonces, hombres, mujeres, eso en realidad es la... ¿Cuál es el sexo del cuidador? Principalmente son mujeres, por eso yo hablaba de cuidadoras, el 73,9% son cuidadoras, y su relación de parentesco son hijos o hijas, o hijastro, hijastra, un 38%, el cónyuge o el conviviente un 29,9%, y después ya vienen otros parientes, padres, suegros, hermanos, cuñados, servicio doméstico solo el 3,5% y otros parientes un 2,9%. Y por otro lado, es si este cuidador, principalmente cuidadora, 73%, recibe o no recibe remuneración, en el 93,6% no recibe pago por el cuidado. Entonces, si con esto tratamos de, insisto, resumir algo que, solo como dato de contexto, el promedio de duración de una encuesta CACEN cuando llega a un hogar es de 42 minutos. O sea, cuando abren la puerta, se encuesta, es 42 minutos. Este cuestionario en promedio es 1 hora y media, creo, si mal no recuerdo. Entonces, porque estamos diciendo que está el informante clave, está el calificado o el informante, después está el aleatorio a uno más que responde, y además está el cuestionario niño en los casos en que el hogar haya niños. Entonces, es un estudio que
que requiere de un gran esfuerzo en su levantamiento y que además tiene información muy rica que antes no contábamos y que para nosotros es clave, por ejemplo, para el diseño del Subsistema Nacional de Cuidados que estamos trabajando como Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente para todo lo que estamos trabajando con el SENAMA, con el Servicio Nacional de Adulto Mayor, porque aquí claramente hay un cruce, más allá, por supuesto, de todas las políticas y trabajo que lleva a cabo Senadis, que el director aquí me acompaña. Esto de acá, no sé si lo dejamos hasta acá, porque en realidad resume un poco los mismos tips que ya, yo creo que ya quedó como suficientemente claro en la presentación. Muchas gracias. Yo quisiera agradecerle a la subsecretaria, al director, también a Isabel, por la presentación. Sugerir a la comisión, si le parece bien, proponerlo para que lo puedan evaluar y lo podamos discutir la próxima semana con el presidente de la comisión, sin perjuicio de lo que hemos acordado. Yo sugerir que podamos organizar como comisión una jornada temática en torno a los resultados que acá surgen, porque creo que con la sola caracterización que se ha presentado acá hay mucho que debatir, que escuchar a personas y que quizás no es solo al tenor de una instancia, de una sesión de comisión, sino de una jornada que se pueda organizar donde se pueda profundizar más tiempo. Dejo planteado el tema para la comisión. Creo que en eso la biblioteca puede tener un rol, el observatorio, también el SENADIS y puede ser una instancia. Muy bien. Sí, diputado Flores. Le pido que me dé la licencia, porque no soy miembro permanente de esta comisión, pero la verdad es que me quedo tremendamente sorprendido con los datos y voy a venir en la próxima sesión. Sin embargo, un solo tips, si usted me permite. La región de Los Ríos tiene la mayor población de adultos mayores proporcionalmente en Chile. La región de Los Ríos, en base a esta encuesta, es la tercera con mayor discapacidad en Chile. La región de Los Ríos es la número 1 en términos de discapacidad severa, lo dicen los datos. Necesitamos reforzar Senadi, director, porque la verdad es que es extremadamente escuálida. A mí me tocó armar esa región y me tocó ser el primer intendente de esa región y todavía no resolvemos el problema de Senama. Senama no tiene abogados para defender a los adultos mayores golpeados. O sea, ya que está la subsecretaria acá, aprovecho, presidente, esta instancia para decirle que reforcemos la institucionalidad pública, porque aquí tenemos una región que tiene un problema. Bien, gracias, diputado Flores. Una última cosa, si es que fuera posible que se preparara un comparado en lo que puedan ser comparables de la primera encuesta de discapacidad con la segunda, que es algo que no hemos visto acá, en términos de cómo ha evolucionado la población, tener ese comparado creo que sería de utilidad también para los miembros de la comisión poder tenerlo. ¿Contexto después, la pregunta? Sí, yo creo que vamos a, la vamos a invitar el próximo miércoles. Sí. De ese último tema, perdón que sí. interrumpa, pero es que en realidad sería poco riguroso en nuestra parte, que no ha sido el comportamiento que hemos tenido desde que asumimos en la Subsecretaría de Evaluación Social respecto del tratamiento de los datos estadísticos, porque, bueno, no viene al caso decir por qué para nosotros es fundamental mantener la calidad, la oportunidad y la rigurosidad en los análisis. Entonces, solo en ese espíritu no es factible, efectivamente. Los resultados, que nos muestren al menos los resultados de la primera vez, sin hacer la comparación. Está bien, para no pero caer en solo quiero dejar sí. claro que la forma de medición no es la misma, las preguntas sobre las cuales se trata el tema del porcentaje de personas en situación de discapacidad no son equivalentes. Entonces, uno puede hacer las dos presentaciones, pero siempre teniendo a la luz de que no necesariamente se está midiendo lo mismo. Muy bien, por haberse cumplido. Sí, estamos pasados en la hora, pero... Disculpen, pero reforzando lo que dice la subsecretaria, el primer estudio se hace antes de la convención y por lo tanto los parámetros de este segundo estudio, que es después de la convención, es el primer estudio después de la convención. No tenemos problema en presentar los datos del primer estudio, que es bueno, pero tiene también una muestra que es menor. Les puedo refrescar la memoria, es un 12,3%, pero ahí se habla de personas con discapacidad. Entonces, no son comparables, ¿ya? Pero eso no hace que este estudio no sea menor, porque también este estudio establece una línea de base que nos va a permitir otros estudios para política pública y también que va a ser comparable internacionalmente con otros estudios que se van a desarrollar en otros países, también guiados por la OMS. Muy bien. Eso. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se la